La gran ofensiva de primavera de Rusia, que creían invencible y habían estado planeando durante meses, se convirtió en un montón de chatarra sin precedentes en el frente sur en tan solo 72 horas. Putin tenía la intención de capturar completamente Ucrania desde el sur y terminar la guerra. En la sala de guerra del Kremlin, todo se basaba en una matemática impecable. Un enorme corredor que se abriría a lo largo del eje de Zaporilla, Dnipro y Jersón cortaría la línea vital del sur de Ucrania y pondría fin a esta guerra de manera decisiva y fatal con un solo golpe. Fuentes del ISW informaron que el Kremlin había desplegado entre 150.000 y 200.000 soldados rusos en este triángulo mortal. Esta cifra impresionante era más que suficiente para sacudir los cimientos de un frente común. Pero había algo que no habían tomado en cuenta. Frente a ellos no estaba un ejército desorientado, sino un Kiev dinámico que había estado tejiendo meticulosamente la estrategia más ingeniosa desde el inicio mismo de la guerra. Los estrategas militares estiman que el ejército ucraniano cuenta con casi 150.000 soldados a lo largo de la ruta que va de Zaporilla a Jersón. En otras palabras, el enfrentamiento entre las fuerzas rusas y ucranianas en realidad se basaba en un equilibrio de poder 1 a 1. Dos ejércitos gigantes se habían enfrentado cara a cara. Sin embargo, el resultado fue un completo fiasco. En solo 3 días, toda la fuerza de tropas que el ejército ruso apenas había logrado reunir durante toda una semana fue completamente aniquilada en el campo de batalla. Los meses de primavera no significaron un renacimiento para Rusia, sino más bien el presagio del colapso de una estructura cuyos ladrillos caían uno a uno. Sin embargo, Kiev tenía bajo la manga una fórmula muy diferente para convertir esa enorme ola de invasión en el horizonte en una bomba táctica que explotaría justo en manos de Rusia. Lo que ocurrió en el Frente Sur, sin duda, quedará registrado en los libros de historia militar moderna como una lección de destrucción. Además, el inesperado movimiento tecnológico que estás a punto de presenciar fue solo el comienzo de este colapso. El mando ruso había planeado una operación de avance muy rápida y devastadora a lo largo del eje de Zaporilla. Sin embargo, no se encontraron solo con una fuerza esperando en las trincheras, sino con un ejército ucraniano dinámico que ya había tomado la iniciativa. Las unidades de élite de Kiev no esperaron pasivamente la ofensiva rusa, sino que irrumpieron en el campo de batalla como un torbellino. Para desestabilizar por completo al enemigo, lanzaron una serie de intensos contraataques locales uno tras otro. Estas ofensivas consecutivas lanzadas a finales de enero y principios de febrero abrieron enormes brechas en las líneas defensivas rusas. Las fuerzas de asalto aéreo ucranianas dominaron completamente el campo de batalla, aprovechando su superioridad única en vehículos aéreos no tripulados y artillería. Durante este periodo intenso, la fuente mediática United 24 informó que el ejército ucraniano había liberado un tramo crítico de 100 millas de territorio de la ocupación rusa. En particular, las fronteras orientales del óblast de Dnipropetrovsk han sido casi completamente despejadas del enemigo. Este enorme éxito no fue simplemente una ganancia territorial más, también fue un golpe extremadamente severo para la psicología y la moral de las fuerzas enemigas. Entonces, ¿por qué las fuerzas rusas no pudieron defender estos territorios? El 58º Ejército Combinado de Armas, el más confiable de Putin, sufrió una derrota catastrófica en el oeste de Zaporilla. Este ejército de élite se vio obligado a retirarse después de sufrir enormes pérdidas. Posiciones estratégicas al norte de Primorsk, Novoyakovlivka y Lukianivsk cayeron en manos ucranianas una tras otra. En otros frentes de Zaporilla, las cosas iban mucho peor para los rusos. El 5º Ejército Combinado de Armas ruso no pudo resistir la presión ucraniana en las direcciones de Oleksandrivka y Juliápole. Las unidades rusas, prácticamente expulsadas del sur de Pavlivka, dejaron atrás un enorme desorden logístico. El primer batallón de asalto independiente de Ucrania despejó con éxito todas las cabezas de puente rusas alrededor del río Haichur. En estas zonas, pueblos como Sichneve, Voskresensk y Novoivanivka han recuperado su libertad. El Kremlin hizo un movimiento increíblemente desesperado para sostener el colapsado Frente Sur. Trasladaron apresuradamente las divisiones de infantería de Marina 55 y 120, que habían estado en reserva para la ofensiva principal en Donetsk, hacia el sur, a Juliápole. Este movimiento significó, en la práctica, que Rusia estaba saboteando su propia ofensiva de primavera con sus propias manos, porque el desgaste de estas reservas de élite en la línea de defensa sur paralizó de inmediato el plan principal de ofensiva en el este.
Detrás de este colapso táctico no solo estaba el poder de fuego, sino también los enormes avances tecnológicos de Ucrania. Los terminales Starlink que las fuerzas rusas estaban usando ilegalmente para el mando y control en las líneas del frente quedaron de repente inoperativos. El mando y control operativo en la región quedó sumido instantáneamente en la más absoluta oscuridad. Las unidades rusas en la línea del frente, aisladas de las comunicaciones y sin coordinación, quedaron completamente expuestas y se convirtieron en blancos fáciles para la artillería ucraniana. Mientras este colapso se desarrollaba a mediados de marzo, Rusia decidió desesperadamente desplegar grandes columnas blindadas en el campo de batalla. En la mañana del 18 de marzo, el Estado Mayor General de Ucrania anunció al mundo que un total de 1.720 soldados rusos habían sido neutralizados en un solo día. Esta cifra marcó el récord de la jornada más intensa y devastadora de todo el año 2026. El ejército ruso estaba avanzando de manera imprudente con columnas de asalto equipadas con vehículos blindados pesados e incluso motocicletas. Sin embargo, solo en el corto periodo hasta el 24 de marzo, las pérdidas totales de personal alcanzaron una cifra inimaginable de 9.000 soldados. Esta cifra, reportada por United 24, es realmente increíble. La ceguera táctica y los ataques insensatos y constantes habían atrapado al ejército ruso dentro de una enorme máquina de pérdidas. Mientras el desesperado ejército del Kremlin soportaba esta tragedia, el ejército ucraniano estaba llevando a cabo una revolución tecnológica en el campo de batalla que rivalizaba con las películas de ciencia ficción. Los límites de la tecnología militar fueron completamente redefinidos en las intensas y dinámicas batallas del frente de Pokrovsk. Según la fuente de noticias Medium, el 7º Cuerpo de Respuesta Rápida de Ucrania y la 147ª Brigada de Artillería Independiente han comenzado a usar activamente exoesqueletos en las líneas del frente. Pesando apenas 2 kilogramos, estos sistemas especializados de aluminio eliminaron las limitaciones físicas de los soldados. Los artilleros ucranianos comenzaron a cargar proyectiles masivos de 50 kilogramos en los obuses durante horas sin cansarse. Gracias a estos exoesqueletos impulsados por inteligencia artificial, la cadencia de disparo y la precisión se dispararon a niveles increíbles. Los soldados ucranianos que usaban exoesqueletos podían alcanzar velocidades de 20 km por hora en el campo de batalla y no conocían el cansancio. Mientras Rusia atacaba las líneas del frente con oleadas humanas sin sentido, Ucrania destrozaba esas oleadas como si fueran rocas usando tecnología e ingeniería de punta. Pokrovsk hacía mucho que había dejado de ser solo un cruce ferroviario común en el mapa. Se había transformado en una nueva y dinámica línea del frente, determinando el destino de Europa del Este. Al igual que la famosa granja Hougoumont que devoró al ejército de Napoleón durante días, Pokrovsk era un agujero negro que parecía tragarse a una fuerza rusa de 100.000 soldados. Cada soldado ruso atascado aquí acercaba un poco más el final de Moscú, segundo a segundo. Kiev, sin embargo, estaba combinando la tecnología con la astucia militar en vez de depender solo del esfuerzo para atrapar a las fuerzas rusas en esta situación. La estrategia de Ucrania era sumamente letal y sencilla: convertir el avance ruso en un ciclo de destrucción y agotamiento del que nunca podrían escapar. Operaciones constantes e implacables contra drones, combinadas con la resistencia urbana, hacían que los batallones rusos no pudieran avanzar. Aquí, Rusia estaba arriesgando la vida de miles de sus jóvenes soldados solo para avanzar apenas 70 metros al día. La Brigada Espartana de Ucrania resistió los sucesivos asaltos masivos a lo largo del eje de Pokrovsk como un muro de acero. Solo el 18 y 19 de marzo, más de 120 soldados rusos fueron eliminados al instante en este frente. Imaginen los ataques implacables de drones combinados con el fuego de las unidades de artillería de Ucrania. Esto creó una escena que pareció un verdadero infierno para los soldados rusos. El Kremlin sacrificó el futuro de todo un ejército sin pensarlo 2 veces, todo por esas calles grises que veía simplemente como un trofeo político. Mientras este infierno único se desarrollaba en el sur y centro de Ucrania, los frentes noreste y este también estaban en llamas. A lo largo del eje Lyman-Borova, Rusia intentó hacer un último intento de una ofensiva importante. Para esto, el plan militar que el Kremlin puso sobre la mesa fue una táctica de convoy masivo. Más de 500 infantes, 28 vehículos blindados y más de 100 motocicletas fueron desplegados en el campo de batalla con grandes esperanzas.
Sin embargo, este enorme convoy fue detectado y destruido por el tercer cuerpo de ejército de Ucrania antes de que pudiera siquiera llegar completamente a la línea del frente. En un solo día, 405 soldados rusos quedaron fuera de combate y 84 motocicletas rusas del convoy en la ruta Liman-Borova se convirtieron en bolas de fuego. Además, 11 vehículos de combate de infantería y el enorme sistema lanzallamas TOS-Sol-Sepiok del convoy fueron convertidos en chatarra en cuestión de segundos. El ejército ucraniano no solo detuvo los ataques, sino que también casi logró limpiar por completo la región de Kupiansk de fuerzas rusas. En nuestro video anterior explicamos cómo se limpió esta zona y cómo ahora ondean allí las banderas nacionales azul y amarilla. Cuando los rusos tampoco lograron sus objetivos aquí, se vieron obligados a cambiar de ruta, porque incluso antes de la ofensiva de primavera, el deseo de Putin de obtener algo del frente ucraniano iba en aumento. Tras estos grandes reveses, el Kremlin, en pánico, puso desesperadamente la mira en el corredor de Kramatorsk y Sloviansk. Esta nueva ofensiva, lanzada desde la dirección de Luhansk, tenía como objetivo principal capturar las colinas estratégicas de mayor elevación. El mando ruso era muy consciente de una amarga realidad. Si los implacables operadores ucranianos de drones FPV seguían controlando esas alturas, las unidades rusas abajo no serían más que blancos móviles, como lo afirmaron claramente los funcionarios ucranianos que sirven en el cuerpo de ejército. Para Rusia, mantener esa línea equivalía a una muerte segura. La infantería rusa atrapada en terrenos bajos estaba siendo aplastada bajo la persecución implacable de enjambres mortales de drones. Sin embargo, intentar avanzar abiertamente por esos campos agrícolas planos al este de Kramatorsk era poco menos que un suicidio táctico. Fortificada con campos minados en varias capas y enormes trincheras antitanque, esta zona se había transformado en una fortaleza moderna impenetrable. Las fuerzas terrestres de Rusia ya no contaban con aquella antigua superioridad abrumadora de blindados. Hoy en día, en el campo de batalla, no queda ni rastro de esos aterradores y largos convoyes de tanques de 2022. Los suministros se habían reducido, y tanto que imágenes de absurdas cargas de caballería hechas con caballos e incluso burros estaban llegando a las agencias de noticias. Uno de los ejércitos más grandes del mundo intentaba ganar la guerra más moderna del siglo XXI usando métodos primitivos del siglo XIX, y el temido desenlace que todos anticipaban se acercaba a las tropas rusas a un ritmo ineludible. Mientras tanto, la guerra no se limitaba únicamente a los estrechos corredores de las líneas del frente. Un increíble enfrentamiento electrónico y balístico se estaba desarrollando en los cielos de toda Ucrania. El 23 y 24 de marzo, Rusia intentó desatar un terror total desde el aire usando un total de 426 armas de ataque aéreo. Sin embargo, los sistemas de defensa aérea de Ucrania entraron en acción. Los 365 vehículos aéreos no tripulados y 25 misiles de crucero en el cielo fueron destruidos por enormes explosiones, frustrando este ataque masivo. Mientras se desarrollaba esta épica defensiva, los drones de ataque de Ucrania tampoco estaban quietos. Las refinerías de petróleo rusas, valoradas en miles de millones de dólares y ubicadas en lo profundo de su territorio, estaban siendo atacadas una por una. Instalaciones energéticas enormes como la refinería de petróleo de Saratov sucumbían a las llamas y el humo una tras otra. La economía de guerra de Rusia, en la que había confiado tanto, estaba siendo golpeada en su propio corazón y en sus líneas vitales, sacudiéndola hasta lo más profundo. Al mismo tiempo, en San Petersburgo, los ucranianos lanzaron 2 ataques consecutivos con drones, golpeando las instalaciones petroleras de Rusia, el puerto de Vyborg y Ust-Luga. Con este impactante doble ataque, Kiev dejó claro que las operaciones ofensivas no se limitarían a las líneas del frente y que las operaciones transfronterizas continuarían. Esta situación representa un escenario realmente inaceptable para el Kremlin. Putin no puede defender ni las líneas del frente en Ucrania ni las fronteras de Rusia. Esta situación representa un escenario realmente inaceptable para el Kremlin. Putin no puede defender ni las líneas del frente en Ucrania ni las fronteras de Rusia. Estos ataques sucesivos, por supuesto, tienen enormes repercusiones tanto en la superficie como tras bambalinas. Sin duda, el aspecto más dramático de estos efectos para Putin es el número total de bajas militares, porque como resultado de todas estas operaciones, el número total de bajas militares rusas en las líneas del frente aumenta día tras día. Según la inteligencia militar ucraniana y fuentes de medios independientes, el número total de bajas ha superado la terrible cifra de 1.280.000.
Cada segundo que pasa erosiona aún más la columna vertebral del ejército ruso y limita permanentemente sus capacidades operativas. Por supuesto, uno de los aspectos más difíciles de esto es reemplazar esas pérdidas. La conscripción forzada de su propia gente por parte del Kremlin fue la manifestación más clara de desesperación. Reclutar incluso a jóvenes con problemas de salud o exenciones médicas fue la ilustración más clara de cómo el sistema había colapsado. Las fuerzas ucranianas, en marcado contraste con su enemigo, actúan constantemente de manera proactiva y escriben ellas mismas las reglas de la guerra en el campo de batalla. Porque de ese lado hay una escena donde el espíritu de defender la patria se fusiona con el coraje. La tecnología de drones de Kiev, que avanza cada segundo, está dando gran confianza tanto al ejército ucraniano como a una parte significativa de los ciudadanos del país. Estas tácticas de guerra simétrica están desmantelando constantemente las fuerzas toscas y torpes de Rusia en cada oportunidad. En otras palabras, las vastas extensiones de territorio capturadas en el sur con una gran victoria no fueron una coincidencia. Los avances blindados masivos se detuvieron por completo en el norte y las brigadas rusas sufren pérdidas constantes en el este. Todos estos eventos fueron los componentes mecánicos que funcionaban a la perfección dentro de la única estrategia general del Estado Mayor ucraniano. Cuando ampliamos nuestra perspectiva y observamos la situación actual, los hechos parecen ser sumamente evidentes. Ucrania logró paralizar la tan temida ofensiva rusa de primavera antes de que siquiera comenzara por completo. Esto se ha convertido en una realidad muy clara. Una vez que comenzó la operación, convirtió el campo de batalla en un enorme páramo en el sentido más literal de la palabra. La región de Dnipropetrovsk ha sido completamente liberada de las botas pesadas del enemigo. Las llamadas unidades de élite rusas, supuestamente invencibles, en Zaporilla quedaron congeladas en posiciones defensivas, paralizadas por el miedo. El corredor Pokrovsk-Dobropiplia ahora se ha convertido en un pozo oscuro y sin fondo para el ejército agotado de Putin. Esta guerra ya no se trata solo de ganar territorio o de trazar nuevas líneas en un mapa. Esta guerra masiva se ha convertido en una lucha de vida o muerte donde la voluntad inquebrantable, la alta tecnología y la inteligencia aguda se enfrentan contra hordas y acero frío. Toda la evidencia que llega hoy desde el campo de batalla le muestra al mundo cómo Ucrania ha roto hábil e inteligentemente esta gran ofensiva rusa. Esos grandes sueños de primavera que el mando ruso planeó en sus cálidas oficinas durante los meses de invierno ahora están enterrados en el lodo helado de Ucrania. En resumen, el reloj de arena se está acabando rápidamente para el Kremlin, los recursos logísticos se están agotando y la dura realidad en las líneas del frente se vuelve cada vez más sombría para Vladimir Putin. Ucrania, por su parte, avanza más decidida que nunca, equipada tecnológicamente mucho mejor y completamente enfocada en la victoria. Si la situación no cambia, cada pequeña victoria en las líneas del frente ucranianas podría llevar a una libertad total en los próximos días. Porque, de hecho, aquí es donde la inteligencia militar del Kremlin se ha quedado corta. Hay muchos ejemplos similares en la historia de las guerras mundiales. Si retrocedemos un poco en las páginas de la historia, la famosa Guerra de Invierno de 1939, librada en un frío extremo, es uno de los reflejos más claros de esta ecuación. En ese momento, el enorme ejército rojo soviético se había propuesto devorar a su pequeño vecino, Finlandia, con una superioridad numérica abrumadora, baterías de artillería interminables y miles de tanques. Moscú estaba segura de que esta invasión sería una simple marcha victoriosa que duraría solo unas semanas, muy parecido a lo que ocurre hoy en día. Sin embargo, se encontraron frente a soldados finlandeses entregados a la defensa de su patria y que habían desarrollado una táctica de asedio extraordinaria que llamaron Moti. Escondidas en lo profundo de los bosques, las unidades finlandesas, camufladas de blanco, armadas ligeramente y montadas en esquís, primero detuvieron esas enormes y pesadas columnas blindadas soviéticas, atrapándolas en las carreteras principales. Luego las dividieron en pequeños grupos y finalmente las aislaron, aniquilándolas por completo en el frío extremo. La arrogancia y ceguera táctica del ejército rojo en ese momento se transformó en una derrota total en el campo de batalla. Ejércitos enormes fueron devorados por pequeños grupos móviles. Lo que está ocurriendo hoy en las llanuras ucranianas es una versión moderna y mucho más letal de la guerra de invierno, actualizada con tecnología del siglo XXI.
Las unidades fantasma finlandesas en esquís de aquella época han sido reemplazadas hoy por soldados ucranianos que usan exoesqueletos, emplean drones FPV con precisión quirúrgica y cuentan con el apoyo de inteligencia artificial. Rusia, igual que en 1939, una vez más está pagando un precio muy alto por confiar en la fuerza bruta, las oleadas masivas de soldados y doctrinas militares pesadas. Una vez más, el mundo entero está presenciando en tiempo real cómo la tecnología, el intelecto y la motivación para defender la patria crean un efecto multiplicador frente a simples montones de hierro y masas obligadas a ir al frente. Aunque las herramientas y el campo de batalla de la guerra puedan cambiar, el colapso de la arrogancia y de las mentalidades militares que se resisten a la innovación ha permanecido igual durante siglos. Esta situación nos susurra una verdad clara. Los ejércitos que rechazan la evolución militar están condenados a ser enterrados bajo los escombros históricos que ellos mismos han creado. Entonces, cuando ves esta imagen, ¿cómo imaginas las líneas del frente en el futuro? ¿Crees que sistemas como la inteligencia artificial, los exoesqueletos y los enjambres de drones han marcado por completo el fin de la era de los ejércitos humanos masivos? ¿O la estrategia de desgaste de Rusia, basada en estas grandes pérdidas, tomará una nueva dimensión que lleve los límites de la tecnología aún más lejos a largo plazo? No olvides compartir tus opiniones y análisis en los comentarios. Presentado por TGN. Gracias por elegirnos.